Mi madre se fue en una noche de lluvia torrencial en Ourense. Y con ella se llevó el último hilo que me ataba a esta casa de piedra fría en las afueras del Miño. José Antonio. Mi padrastro. Me miró con esos ojos de acero templado y dijo, eres una vergüenza. Javier. Vete antes de que te arrastre al infierno contigo. No era solo una patada en la calle, era borrar mi existencia. Como si nunca hubiera sido el hijo que ella le impuso amar. Pero en esa misma noche encontré la cinta, su voz confesando el odio que nos devoraba a todos. Y supe que el regreso no sería piedad, sino justicia con dientes afilados. Aquella expulsión no fue un arrebato, fue el clímax de años de veneno lento. Yo. Javier. 23 años. Con el cuerpo marcado por trabajos precarios en las bodegas de Ribeiro y el alma torcida por un amor que nunca pedí esconder. Mi madre, Elena, me había parido en esta misma casa. Un parto que complicó su vida y la ató a José Antonio. Un viudo con manos callosas de mecánico y un corazón endurecido por la Galicia profunda, donde los hombres no lloran y las mujeres mueren calladas. Ella lo amaba con esa devoción ciega de las que crecen en pueblos donde el río dicta el ritmo de las vidas, lento, implacable, siempre arrastrando secretos al fondo. José Antonio entró en nuestras vidas cuando yo tenía 10, trayendo consigo a sus 2 hijas de un matrimonio anterior. Chicas que me miraban como a un intruso en su territorio. Al principio, fingió ser el padre que no era, me enseñó a arreglar motores en su taller improvisado junto al garaje. Me llevaba a pescar al Sil los domingos, cuando el sol se filtraba entre los eucaliptos como promesas rotas. Pero Elena empezó a enfermar un cáncer que la carcomía desde dentro. Como la humedad que pudre las vigas de estas casas gallegas y con su debilidad. El máscara de José se agrietó. Tu madre es frágil por tu culpa. Me espetaba en voz baja. Cuando ella no oía. Culpándome por ser el recordatorio vivo de un hombre que la dejó plantada antes de nacer yo. Yo no era solo el hijastro, era el maricón en potencia. Aunque tardé años en nombrarlo. En Ourense, una ciudad que huele a empanada y a humo de chimeneas. La homosexualidad no es un orgullo desfilando por la plaza de Ferro, es un susurro en los baños de los bares de la noche. Un puñetazo en las costillas de los machotes del rugby local. Mi primer beso robado fue con un chico del instituto. Pablo. En el bosque detrás del castro de San Citato, labios torpes. Manos temblorosas. El miedo a que nos pillaran más grande que el deseo. José lo olió en mí como un perro de presa, empezó con bromas en la cena al Javier. ¿No te gustan las chicas del pueblo? ¿O prefieres jugar con los tractores? Y escaló a silencios pesados. Miradas que me desollaban la piel. Elena lo suavizaba todo con su voz ronca. Esa que cantaba fados en la cocina mientras pelaba patatas, déjalo. José. Es un buen chico. Pero ella se apagaba. Y yo me convertía en el chivo expiatorio. Cuando confesé a mi madre. En una tarde de otoño con las hojas del castaño cayendo como lágrimas secas. Ella me abrazó y dijo, eres mi luz. Javier. Nadie te apaga. José oyó el sollozo a través de la puerta entreabierta. Y desde entonces, su desprecio se volvió táctil, platos que se rompían accidentalmente cuando yo lavaba. Herramientas que desaparecían de mi lado en el taller. Noches en que me dejaba fuera hasta que Elena suplicaba. Yo callaba. Por ella. Siempre por ella. La muerte llegó como un trueno en la tormenta de noviembre. Estábamos en el hospital de Berín. Ese laberinto de pasillos blancos que apesta a desinfectante y a despedidas. Elena me apretó la mano. Sus dedos huesudos como ramas secas,
Prométeme que serás libre. Hijo. No dejes que este mundo te doble. José estaba al otro lado de la cama, tieso como un poste, murmurando oraciones católicas que sonaban a maldiciones. Cuando el monitor pitó plano, él no lloró, solo se levantó y salió, dejando que las enfermeras me apartaran como a un estorbo. En el funeral, bajo la lluvia que azotaba el cementerio de San Francisco, me miró por primera vez sin fingir. Esto es lo que pasa cuando crías a un invertido. Dios la castigó por ti. Esa noche, en la casa vacía, él me echó. No con gritos, José Antonio no grita, presiona hasta que sangras por dentro. Vete. Javier. No hay lugar para ti aquí. Tus hermanastras merecen un hogar limpio. Empaqué una mochila con lo poco que era mío, ropa vieja, un reloj de mi madre y el viejo magnetófono que ella usaba para grabar sus pensamientos. Un trasto de los 80 que aún funcionaba con pilas. Me fui caminando bajo la llovizna, el niño rugiendo a lo lejos como un lamento ahogado. Dormí en un banco de la estación de tren, el frío calándome los huesos, preguntándome si la libertad que ella me pidió valía este vacío. Los meses siguientes fueron un borrón de supervivencia en las sombras de Ourense. Trabajé de lavaplatos en un mesón cerca de la catedral, donde el dueño me palpaba el culo en broma y los clientes me llamaban el marica de la cocina. Alquilé una habitación en un piso compartido en el barrio de Ocouto, con 3 tipos que olían a cerveza rancia y me evitaban como a la peste. Llamé a Pablo, mi primer amor. Pero él ya estaba casado, con una vida de apariencias en Vigo. Lo siento, Javi. Pero ya sabes cómo es aquí. El rechazo dolía como salen heridas abiertas. Pero nada comparado con el hueco de mi madre. Soñaba con ella todas las noches, su risa en la huerta, recogiendo kiwis bajo el sol de verano, y su voz susurrando: sé valiente. Un día, hurgando en la mochila por desesperación, buscando un pañuelo para secarme las lágrimas después de otra noche solo, encontré el magnetófono. Lo encendí por curiosidad. Y allí estaba, no solo las grabaciones de Elena, sino una cinta escondida en el compartimento trasero, con una etiqueta desvaída: para Javier. Cuando sea el momento. La voz de mi madre llenó la habitación cutre, clara como el agua del río: hijo mío, si me voy antes de que te libere, escucha esto. José no es el hombre que creí. Lo grabé una noche, después de que me pegara por defenderte. Y entonces, su confesión, la voz de José, ebrio y furioso, admitiendo que había maltratado a su primera esposa hasta la muerte, que odiaba a los como tú porque su hermano era gay y se suicidó por culpa de la vergüenza familiar. Te mataré antes de que arruines a esta familia. Elena. Javier es una plaga. El mundo se detuvo. Mi mano tembló tanto que el aparato cayó al suelo. Pero la cinta siguió girando, implacable. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de pena, sino de rabia pura. Esa que quema las entrañas como el orujo en las fiestas del pueblo. ¿Cuántas noches había soportado sus pullas? Sus silencios que cortaban como cuchillos. ¿Solo para que él me borrara como a un error? Elena lo había guardado todo, esperando el momento en que yo pudiera usarlo como escudo. No era venganza, era verdad, la que él temía más que a Dios. Decidí volver. No con súplicas, sino con esa cinta como una bomba de relojería.
Subí al autobús hacia las afueras. El corazón latiéndome en los oídos como tambores de moros y cristianos. La casa apareció al atardecer. Con las luces cálidas en las ventanas que antes eran mi hogar. Ahora un nido de serpientes. Golpeé la puerta. Y allí estaba él, José Antonio. Con el mismo bigote gris y la camisa de franela. Pero los ojos un poco más hundidos. Como si la ausencia de Elena lo hubiera erosionado por dentro. Javier. Gruñó. Bloqueando la entrada. Pensé que te habías largado para siempre. ¿Qué quieres? ¿Dinero? No hay. No vengo por limosna. Dije. Mi voz ronca por el desuso de la confrontación. Vengo por justicia. Sus hijas, María y Lucía, asomaron desde la cocina. Curiosas pero temerosas. Las recordaba como niñas que jugaban conmigo a las casitas en el jardín. Pero ahora eran mujeres adultas. Con vidas propias que él moldeaba a su imagen, novios fuertes. Trabajos en la oficina del ayuntamiento. Sonrisas que no llegaban a los ojos. Papá. ¿Quién es? Preguntó María. La mayor. Con esa voz que imitaba la dulzura de mi madre pero sin su fuego. Es nadie. Espetó él. Intentando cerrar la puerta. Pero yo saqué el magnetófono. Lo encendí y lo alcé como un crucifijo en un exorcismo. La voz de Elena inundó el umbral. José. Juro por Dios que si le haces daño a Javier, te arrepentirás. Y luego. La suya propia. Grabada en esa noche de infierno, los golpes sordos. Sus ruegos. Su confesión de violencia pasada. El color abandonó su rostro. Se quedó paralizado. Las venas del cuello hinchándose como raíces furiosas. Apaga eso. Cabrón. Es mentira. Tu madre era una loca. Escucha hasta el final. Repliqué. Mi voz firme por primera vez en años. La cinta siguió, su hermano. El gay de la familia. Colgado en el granero por la vergüenza que José le escupió en la cara. Le dije que era una aberración. Y mira, se quitó la vida. Igual que tú lo harás. Javier. Si no te vas. Las chicas jadearon. Lucía se tapó la boca. Lágrimas brotando. María retrocedió. Murmurando, papá. Es verdad. José intentó arrebatarme el aparato. Pero yo lo aparté. El pulso acelerado como un motor a punto de explotar. Esto no es para ti. José. Es para ellas. Para que sepan quién eres de verdad. Mi madre te protegió hasta el final. Pero yo no. Si me echas otra vez. Esta cinta llega a la Guardia Civil. Y a todo Ourense. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el goteo de la lluvia que empezaba a caer de nuevo. Él se derrumbó contra la pared. No en llanto, nunca lloraba. Sino en un gemido gutural. Como un animal herido. Ver. Llévate lo que quieras. Pero no destruyas esto. Entré por primera vez en meses. El olor a guiso de caldo gallego golpeándome como un recuerdo traicionero. Recogí mis cosas dispersas, fotos de Elena en la repisa. Su collar de perlas falsas en el cajón. Las chicas me miraron con una mezcla de culpa y gratitud. María me abrazó torpemente. Lo siento. Javier. No sabíamos.
Pero el verdadero clímax no fue esa noche. Fue días después. Cuando la ciudad empezó a susurrar. Hice copias de la cinta no por maldad, sino por necesidad de luz y se las di a un periodista local. Un tipo discreto del Faro de Vigo que cubría historias de la Galicia rural. El artículo salió una semana más tarde, el secreto oscuro de un padre en Ourense, violencia y homofobia detrás de la fachada familiar. No nombraba nombres al principio. Pero las fotos de la casa. El río de fondo. Bastaron para que el pueblo conectara puntos. José Antonio se convirtió en un fantasma. Perdió el taller cuando los clientes empezaron a boicotearlo. No quiero que mis hijos vean a un monstruo así. Decían en el mercado. Sus hijas lo confrontaron en una cena que yo no presencié. Pero Lucía me lo contó por teléfono. Voz temblorosa, le dijimos que se fuera. Que no podíamos mirarlo sin ver sangre en sus manos. Él se mudó a un piso en el centro. Solo. Rodeado de botellas de queimada que no compartía con nadie. Intentó contactarme una vez. Una carta garabateada, perdóname. Hijo. Elena me mataría si supiera. La quemé en la orilla del Miño. Viendo las cenizas flotar como promesas incumplidas. Yo no me curé de golpe. La herida de ser borrado no cicatriza con una cinta, sangra en noches de insomnio. Cuando el viento gallega aúlla como los fantasmas de los que se van. Pero empecé a vivir, encontré un trabajo en una librería queer en Santiago. Donde los libros hablan de amores sin cadenas. Conocí a alguien. Un chico de ojos verdes llamado Diego. Que me besó sin miedos en la Praza do Obradoiro. Bajo la lluvia de verano. No es un final feliz de película, es real. Con sus grietas y sus calores. Un año después. Visité la tumba de mi madre. El sol filtraba entre las cruces. Iluminando las flores que dejé, margaritas silvestres. Como las que ella cogía en la huerta. Me arrodillé y susurré, ¿valió la pena? ¿Mamá? ¿La verdad nos libera o solo nos deja en carne viva? El viento no respondió. Pero el río sí, murmuraba adelante. Siempre adelante. Arrastrando lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Y en ese flujo. Por fin. Me vi entero. Los días después de la muerte de Elena se convirtieron en un laberinto de rutinas que me ahogaban lentamente. Como la niebla que sube del Miño en las mañanas de invierno y envuelve las torres de la catedral hasta que no distingues el cielo del suelo. José Antonio asumió el control de la casa con la precisión de un relojero desarmando un mecanismo defectuoso. Él cocinaba guisos pesados de carne y garbanzos que se pegaban al paladar como culpas. Él pagaba las facturas. Él dictaba las normas. Yo era el engranaje sobrante. El que chirriaba y amenazaba con romperlo todo. Levántate temprano. Javier. Un hombre no duerme hasta las 10. Me espetaba desde la cocina. Su voz resonando en las vigas de madera que crujían como huesos viejos. Me incorporaba en mi cuarto, ese cuchitril con pósters descoloridos de fútbol que nunca me interesó. Y bajaba las escaleras oliendo a café solo y a tabaco negro. Las chicas. María y Lucía. Ya estaban allí. Untando pan con manteca y hablando de nimiedades, el nuevo curso en la Universidad de Vigo para María. El novio de Lucía que trabajaba en la conservera de Lampreas. Me miraban de reojo. Con esa piedad condescendiente que duele más que el desprecio abierto. Buenos días. ¿Javi? Decía Lucía. Pasando el azúcar sin tocarme la mano. Pero José no disimulaba. Sus ojos me seguían como halcones en los viñedos. Esperando el menor desliz. Una mañana.
Encontré mi plato vacío en la mesa, se te acabó el turno de comer primero. Ahora eres el último. No era hambre, era recordatorio, no perteneces. Yo tragaba el nudo en la garganta. Masticando pan seco. Pensando en Elena. Que siempre me guardaba el trozo más tierno del cocido. Por las tardes. En el taller. Me ponía a desmontar carburadores bajo su supervisión. Sus manos grandes corrigiendo mis errores con palmadas que rozaban lo violento. Así no. Coño. ¿Quieres que explote todo? Como tú. Que revientas las familias. El odio no era nuevo, era un río subterráneo que había cavado surcos en mi alma desde que él entró en escena. Recordaba la primera vez que lo vi golpear a mi madre, yo tenía 14. Ella me había defendido de una bronca por una nota baja en mates, es sensible. José. Dale tiempo. Él la zarandeó contra la encimera. Un vaso de vino cayendo y rompiéndose como mi inocencia. Sensible. Es un maricón en ciernes. Y tú lo mimas. Elena sangró el labio. Pero me sonrió después. Limpiándose con el delantal, no pasa nada. Amor. Los hombres son así de brutos. Aprendí a callar entonces. A esconderme en el bosque del Castro. Donde los árboles centenarios guardaban secretos mejor que cualquier humano. En Ourense, la homofobia no llega con carteles, se filtra en las conversaciones del bar o asador. Donde los parroquianos levantan sus cañas y cuentan chistes sobre los de Madrid que vienen a jodernos con sus marchas. Yo la sentía en la piel cada vez que salía solo, un silbido en la calle del paseo. Una mirada lasciva que se torcía en asco cuando no respondía. Intenté encajar, salí con chicas del barrio. Besos fríos en las fiestas de San Lázaro que sabían a deber cumplido. Pero el cuerpo traiciona, el deseo es un fuego que no se apaga con mentiras. Una noche. En un after de la Ruta del Vino. Besé a un turista catalán en un callejón oscuro, pasión cruda. Lenguas que danzaban como llamas. Hasta que un grupo de locales nos pilló. Maricones de mierda. Gritaron. Botellas volando. Corrí. Con el sabor a sangre en la boca y el corazón latiendo libertad prohibida. José lo supo por los moratones. Te lo dije. Javier. Eso te pasa por andar con compañías raras. No preguntó, acusó. ¿Y yo? Cobarde. Dejé que el silencio creciera entre nosotros como maleza en el jardín abandonado. Elena empeoraba, sesiones de quimio en el hospital de Pontevedra que la dejaban postrada. Delirando sobre nuestra infancia en la aldea de Sinzo. ¿Recuerdas cuando pescábamos cangrejos? ¿Javi? Tú eras mi pequeño valiente. Yo le leía versos de Rosalía de Castro. Su poeta favorita. Mientras José fuma fuera. Escupiendo humo como veneno. En esas noches. Él entraba y me apartaba, déjala descansar. Tú la agotas con tus tonterías. La presión se acumulaba como la nieve en las sierras del Aroco, capa tras capa. Hasta que un paso equivocado te entierra. Empecé a beber a escondidas orujo del Ribeiro. Que quema la garganta pero adormece el alma. Saliendo a hurtadillas para encontrar refugio en apps de citas. Donde cuerpos anónimos prometían olvido. Un amante fugaz. Un profesor de la uni. Me dijo una vez, eres hermoso en tu rabia. Javier. Úsala. Pero la rabia era un lujo que no podía permitirme, con Elena muriendo. Cada gota de energía iba a ella. Limpiaba su vómito. Le masajeaba las manos hinchadas por los corticoides. Le mentía,
Estarás bien. Mamá. Volveremos a la romería de San Roque. José. Meanwhile. Se erigía en mártir, yo cuido de ella. No tú. Tú solo traes problemas. Discutían en susurros cuando creían que dormía. Es mi hijo. José. No lo toques. Tu hijo es un peligro. Lo sabes. Una vez. Lo oí confesarle, si no fuera por ti. Lo habría echado hace años. Es como mi hermano, un pecado andante. Su hermano. El fantasma que nunca nombraba. El que se colgó en el granero de la casa familiar en Berín. Elena lo calmaba. Siempre calmando. Hasta que su voz se volvió un hilo. Cuando ella murió. El dique se rompió. La casa se vació de su presencia, no más olor a potaje en el aire. No más risas ahogadas en la tos. José me toleró una semana. El tiempo del duelo formal. Pero sus ojos ya planeaban la purga. Vende tus cosas. No hay sitio para perdedores. Intenté pelear, esta es mi casa también. El río. Una risa seca como las hojas de otoño, tu casa es la calle. Donde pertenecen los de tu calaña. Me fui con el alma en jirones. Pero la cinta. Ah. La cinta era el hilo que Elena dejó para coser lo roto. En mi habitación alquilada. La escuchaba una y otra vez. Dejando que su voz me reconstruyera. Sé fuerte. Javi. La verdad es tu arma. Y en esa verdad. Empecé a trazar el regreso, no como hijo pródigo. Sino como verdugo de mentiras. Los encuentros casuales en Ourense me prepararon para el choque. Me crucé con María en el mercado de Afeira do Monte, ella cargaba cestas de frutas. Yo fingía examinar las nueces. Javi. ¿Dónde estás viviendo? Preguntó. Voz baja. Le conté lo justo, el piso. El curro. Sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas. Papá dice que te fuiste por tu bien. Pero. Lo oí pelear con mamá. No le dije de la cinta, era mi as en la manga. Lucía fue más directa. En un mensaje de WhatsApp, ven a casa algún día. Echo de menos a la familia. Familia, la palabra quemaba. Porque la mía se había disuelto en ácido. Pero el verdadero dolo era el aislamiento social. En el mesón. Los compañeros cuchicheaban, el hijastro del mecánico. El que mató a la pobre Elena con sus vicios. Perseguía a José en sus rutinas, lo vi en la iglesia de Santa Eufemia. Arrodillado con rosario en mano. Pidiendo perdón que no sentía. Lo vi en el bar. Rodeado de amigos que ya empezaban a mirarlo de soslayo. Ourense es pequeña, los secretos viajan más rápido que el ave. La decisión de volver maduró en una noche de tormenta. Cuando el trueno retumbó como el pitido del monitor en el hospital. Saqué el magnetófono. Lo probé, la voz de Elena. Clara. Acusadora. Esto es por ti. Mamá. Murmuré. Y el plan se cristalizó. No venganza ciega, justicia. Con el filo de la verdad. El camino de regreso a la casa fue un calvario de dudas que me roían las tripas como los cangrejos del río devorando cebo. El autobús traqueteaba por la N525. Pasando viñedos desnudos donde el invierno había pelado las vides hasta dejarlas en huesos blancos. Y yo apretaba el magnetófono contra el pecho como un talismán pagano. ¿Y si él lo negaba todo?
¿Y si las chicas tomaban su partido? Como siempre. ¿Por lealtad ciega a la sangre que no era mía? Ourense se desplegaba fuera de la ventana, la silueta de la catedral asomando entre colinas. El humo de las chimeneas subiendo como plegarias falsas. Mi ciudad. Mi cárcel. Mi redención. Llegué al atardecer. Cuando el sol teñía el miño de oro sucio. Y el aire olía a tierra húmeda y a leña quemada. La casa estaba igual, fachada de granito agrietado por los años. El jardín donde Elena plantaba rosales ahora invadido por malas hierbas. Golpeé la puerta con nudillos que temblaban. Y el eco resonó como un veredicto. José abrió despacio. Su figura llenando el marco como una sombra alargada. Llevaba la misma camisa a cuadros que el día del funeral. Manchada de grasa. Y su bigote parecía más gris. Más derrotado. Javier. Dijo. Sin sorpresa ni calidez. Solo fatiga. Como si yo fuera un cliente molesto en el taller. Vuelve a irte. No hay nada para ti aquí. Hay justicia. Respondí. Mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. Empujé la puerta y entré. El olor a humedad y a potaje viejo golpeándome como un puñetazo nostálgico. La cocina estaba igual, la mesa de roble rayada por años de cenas tensas. La radio sintonizada en Radio Galega murmurando noticias locales. María y Lucía estaban sentadas. Congeladas en mitad de una conversación, platos a medio comer. Un paquete de galletas abierto como una herida. ¿Qué haces aquí? Exclamó María. Levantándose. Tenía 25 ahora. Con el pelo recogido en una coleta práctica y ojos que recordaban a los de Elena. Pero sin su suavidad. Lucía. 2 años menor. Se quedó sentada. Mordiéndose el labio, la rebelde callada de la familia. No vengo a quedarme. Dije. Posando el magnetófono en la mesa con un golpe seco que hizo tintinear los cubiertos. Vengo a que escuchen. Miré a José directo a los ojos. Esos pozos de resentimiento. Todos. Él se cruzó de brazos. Una barrera de músculos endurecidos por décadas de trabajo manual. Habla. Entonces. Pero hazlo rápido. Tengo cosas que hacer. Pulsé play. El zumbido inicial de la cinta llenó el silencio. Y luego la voz de mi madre, Clara. Quebrada por el dolor pero inquebrantable. José. Esto lo grabo por si me pasa algo. Javier es inocente. Tú. Tú eres el veneno. Se oyeron los golpes sordos. Rítmicos. Como martillazos en metal. Sus gemidos ahogados. Y luego su confesión ebria, tu hermano se mató por ser lo que es. Un maricón débil. Igual que tu hijo. ¿Lo echo o lo mato? Elena. ¿Elige? El aire se espesó. María jadeó. Cubriéndose la boca, Lucía se levantó de un salto. Derribando la silla. Papá. ¿Qué coño es esto? Sus ojos, rojos de incredulidad, se clavaron en él como dagas. José no se movió. Su rostro se endureció. Las mandíbulas apretadas hasta crujir. Es una trampa. Tu madre estaba loca al final. Delirando con pastillas. Apaga esa mierda. Javier. Delirando. Grité.
La rabia estallando como un dique roto. La pegaste. Por defenderme. ¿Y lo de tu hermano? ¿Era verdad? Lo empujaste al suicidio con tu odio. Las palabras salían en tropel. Años de silencio vomitando como bilis. Recordé las noches en que él me contaba historias de su infancia en Berín. Omitiendo siempre al hermano perdido. Ahora lo veía, el vacío en sus relatos era el hueco de un crimen no confesado. Lucía se acercó a mí. Tocándome el brazo por primera vez en años, temblaba. Javi. ¿Por qué no nos dijiste? Mamá. Elena. Dios. ¿Cuánto sufrió sola? Porque él la aislaba. Respondí. Voz ronca. ¿Cómo me aisló a mí? Me echó por ser gay. Por ser una vergüenza. Pero esto, señalé la cinta, es su vergüenza. Violencia. Mentiras. Homofobia que mata. María lloraba abiertamente ahora. Lágrimas calientes rodando por sus mejillas. Se volvió a José, dilo. Papá. Di que es falso. Di que no le pegaste a mamá. Él se hundió en una silla. Las manos cubriéndose la cara. No era llanto, era derrota. El colapso de un hombre que había construido su vida sobre pilares de control. Era joven. Furioso. Mi hermano. Él se fue porque no podía con la familia. Yo solo quería protegeros. A vosotras. A esta casa. Javier. Él trae el caos. El caos soy yo por amar como amo. Rugí. El pecho ardiendo. ¿Por ser quien soy? Tú no proteges, destruyes. A tu hermano. A mi madre. A mí. El silencio que siguió fue un abismo. La cinta terminó con un clic. Y el tic-tac del reloj de pared lo llenó todo. Contando los segundos de un matrimonio muerto. De una familia fracturada. Las chicas se miraron. Un pacto silencioso pasando entre ellas. Lucía tomó mi mano, quédate esta noche. Javi. Hablaremos. José se levantó despacio. Como un anciano que no era. Marchaos todos si queréis. Pero esto no cambia nada. Soy quien soy. Salió dando un portazo. El motor de su furgoneta rugiendo en la noche como una bestia herida. Esa noche. Dormimos en la sala, María y Lucía en el sofá. Yo en el sillón de Elena. Oliendo aún a su perfume de lavanda. Hablamos hasta el alba, historias de infancia compartida. Risas ahogadas por el dolor. Confesiones que aliviaban como catarsis. Siempre supe que eras diferente. Dijo María. Pero papá. Nos lavó el cerebro con su normalidad. Lucía añadió, quiero ir a terapia. Para nosotras. Y para ti. Si quieres. Al amanecer. Con el niño brillando bajo el sol naciente. Sentí el primer atisbo de alivio. No era victoria, era supervivencia. Pero José. Él se escabulló al taller. Trabajando solo. Ignorando las llamadas. El pueblo empezó a oler la podredumbre, un cliente canceló un encargo. Murmurando, no trato con maltratadores. La cinta no fue el fin, fue el detonante de un incendio que se extendió lento pero inexorable. Como las llamas devorando un bosque de pinos en verano. Al día siguiente.
Dejé la casa con las chicas prometiendo visitas. El magnetófono seguro en mi mochila como un corazón latiendo venganza contenida. Volví al piso en Okouto. Pero Ourense ya no era la misma, las miradas en la calle se volvían curiosas. No hostiles, un vecino del mesón me dio una palmada en la espalda. Ánimo. Chaval. La verdad sale a flote como el corcho en el vino. José se replegó en su caparazón. No me buscó. No suplicó, en cambio. Redobló su rutina, misas diarias en Santa María Nay, donde el cura lo absolvía con oraciones vacías. Y turnos dobles en el taller. Soldando piezas como si pudiera reparar su alma rota. Lo vigilé desde lejos en un paseo por el río. Fingiendo correr. Viéndolo envejecer a marchas forzadas, arrugas nuevas en la frente. Hombros encorvados bajo el peso invisible. Una tarde. Lo pillé hablando solo en el garaje. Murmurando a una foto de su hermano, te lo dije. Pago. Era mejor así. Las chicas fueron mi puente. María me llamó esa semana, papá no come. Se encierra y bebe. Dice que lo odiamos por nada. Le conté más detalles de la cinta. Las noches en que oía los golpes desde mi cuarto. El miedo que me paralizaba. No es nada. Repliqué. Es todo. Él nos robó la familia. Lucía. Más práctica. Organizó una cena, ven. Confrontémoslo juntos. No puede esconderse para siempre. La cena fue un campo minado. La casa olía a lacón con grelos. Plato que Elena hacía para reconciliar almas. Pero el aire estaba cargado de electricidad estática. José llegó tarde. Oliendo a gasolina y a whisky disfrazado de colonia. Se sentó a la cabecera. Sirviéndose una ración escasa. Ojos fijos en el plato. Familia reunida. Masculló. Ironía goteando como salsa. Hablamos de trivialidades al principio el tiempo. El precio de la gasolina. Pero la cinta flotaba sobre nosotros como un fantasma. Finalmente. Lucía la invocó, papá. Sobre lo de la grabación. ¿Por qué no nos lo contaste? Sobre el tío Paco. Él dejó el tenedor. El metal resonando como un disparo. Porque no hay que remover mierda vieja. Paco era débil. Se rindió. Fin. No se rindió. Exploté. La voz saliendo como un latigazo. Tú lo empujaste. Lo llamaste aberración. Lo humillaste delante de todos. ¿Y ahora? Conmigo. Repites la historia. ¿Cuántas vidas vas a romper antes de parar? José me miró. No con ira. Sino con algo peor, vacío. Tú no sabes nada. Javier. Crecí en un pueblo donde los hombres eran hombres. Pago. Él traicionó eso. Se colgó para no manchar el nombre. Yo lo protegí de chismes peores. María intervino. Voz temblorosa pero firme, protegiste tu orgullo. Papá. A costa de él. Y de mamá. La pegaste. ¿Verdad? Por defender a Javi. El silencio fue un yunque cayendo. José se levantó. La silla raspando el suelo como uñas en una pizarra. Vuestra madre era santa. Yo. Cometí errores. Pero lo hice por amor.
Por esta familia. Sus ojos se humedecieron. No lágrimas, sino rocío de remordimiento fingido. Amor no pega. No echa. No odia. Dije, levantándome también. Saqué la copia de la cinta del bolsillo, había hecho duplicados en una copistería del centro. Por si acaso. Escucha tu voz. José. Escucha lo que dijiste, lo mato si no se va. Eso no es amor. Es miedo. Miedo a que tu mundo perfecto se rompa porque un hijo ama a hombres. Lucía lloró entonces. Sollozos que sacudían su cuerpo delgado. Nos mentiste a todas. ¿Cuánto más hay? Nos pegarías a nosotras si no fuéramos normales. Él retrocedió, chocando contra la pared. No. Vosotras sois mías. Pures. Me señaló él es el error de Elena. Ese error soy yo. Repliqué. El dolor transmutándose en acero. Y estoy aquí para corregirlo. No te pido perdón, te pido que te mires. O esto sale a la luz. No para destruirte, sino para que no destruyas más. José salió tambaleándose. La puerta cerrándose tras él con un clic final. Las chicas y yo nos abrazamos en la cocina fría. Un nudo de cuerpos heridos pero unidos. Lo haremos bien, murmuró María. Por mamá. El turning point llegó no en gritos, sino en quietud, una semana después. Recibí una carta de José. Letra temblorosa, vuelve al taller. Hay trabajo para ti. Hablemos. No era rendición, era grieta. Fui. Y allí. Entre herramientas oxidadas. Me confesó fragmentos, el suicidio de Paco lo había marcado como un hierro al rojo, convirtiéndolo en guardián de una masculinidad tóxica que lo asfixiaba. Temía que tú fueras igual. Que te pasara lo mismo. Lágrimas. Por fin. Rodando por su rostro curtido. Perdóname. Hijo. No lo perdoné ese día. El perdón es un lujo para después de la verdad. Pero empecé a ver al hombre detrás del monstruo, un gallego roto por tradiciones que matan. Ourense. Meanwhile. Susurraba, rumores en la plaza de abastos. Miradas compasivas en el bar. La ciudad. Con su río eterno. Lavaba pecados a medias. El clímax no estalló en la casa familiar. Como esperaba, se cocinó a fuego lento en las entrañas de Ourense, donde los secretos hierven bajo la superficie como el caldo en una olla de cocido. Después de la confesión parcial en el taller, José y yo entramos en una tregua armada, yo volvía a trabajar allí, desmontando motores a su lado. Pero las conversaciones eran minas, una palabra mal puesta. Y todo volaba por los aires. Pasa la llave inglesa, decía él. Y yo obedecía. El metal frío recordándome las cadenas que aún nos ataban. Las chicas mediaban, tejiendo puentes frágiles. María organizó sesiones con una terapeuta en el Centro de Salud Mental de Celanova para familias rotas. Dijo. Con esa practicidad suya que aliviaba el caos. La primera vez. Nos sentamos en un círculo de sillas plásticas, José tieso como un palo. Yo con los puños cerrados. Ellas como anclas. La terapeuta. Una mujer de voz suave como el vino joven. Pinchó, ¿qué sientes cuando piensas en la cinta? José.
Él carraspeó, mirando al suelo. Vergüenza. Rabia. Mi hermano. Pago. Yo lo quería. Pero lo avergoncé. Pensé que era lo correcto. En Berín. En los 70. Ser gay era pecado mortal. Lo empujé. Sí. Y cuando vi en Javier lo mismo. Repetí el error. Su voz se quebró. No en llanto dramático, sino en un susurro que cortaba más hondo. Elena lo sabía. Me grabó para protegerme de mí mismo. Yo intervine. El corazón latiendo como un tambor de gaitas, no te protege, me protege a mí. Me echaste como a un perro. José. Me dejaste en la calle porque tu miedo era más grande que su amor. Las palabras dolían al salir. Destilando años de humillación, las noches solo en el piso. El rechazo de amantes que huían de mi drama familiar. El vacío que Elena dejó multiplicado por su odio. La terapeuta asintió, Javier. ¿Qué necesitas decir que no hayas dicho? Respiré hondo. El aire del despacho oliendo a libros viejos y a esperanza tenue. Necesito que admitas que soy tu hijo. No por sangre. Pero sí por esta casa. Por mamá. Que mi amor no es caos, es vida. Y si no puedes. Aléjate. Pero no me borres más. José me miró entonces. Ojos rojos inyectados en venas de arrepentimiento. Eres mi hijo. Javier. Lo jodí todo. Lo jodo aún. Extendió la mano. Callosa y temblorosa, la tomé. No por perdón. Sino por cierre. Las chicas sollozaron. Un bálsamo en la herida abierta. Pero el verdadero clímax vino fuera. En el pulso de la ciudad. El periodista del Faro de Vigo. Al que filtré una copia anónima de la cinta. Publicó la historia, Sombras en el Miño, una familia gallega enfrenta la homofobia heredada. No nombres al principio, ética periodística. Pero las fotos de la casa. El taller. Bastaron. Ourense estalló en murmullos, en la feira de San Lázaro. Las vecinas cuchicheaban sobre el mecánico que maltrataba, en el rugby del club local. Antiguos amigos de José lo evitaban como a un apestado. Él lo sintió en los huesos. El taller se vació, un cliente habitual. El panadero de la esquina. Canceló un arreglo murmurando: no quiero que mis hijos vean eso. José llegó una mañana con bolsas bajo los ojos. Oliendo a insomnio. El pueblo me escupe. Javier. ¿Contento? No es contento. Repliqué. Limpiando una bujía con trapo sucio. Es consecuencia. Tú escupiste primero, a Paco. A mamá. A mí. Ahora. ¿Enfrenta? Esa noche. En la taberna Obello Castro. El clímax personal, un grupo de borrachos lo acorraló en la barra. Maltratador de maricas. Gritó uno. Cerveza volando. José no peleó, se encogió. Murmurando: era un error. Alguien lo filmó móviles como testigos implacables. Y el vídeo viralizó en grupos de WhatsApp locales. Al día siguiente. La Guardia Civil llamó, no por cargos, la cinta era vieja. Sino por consejo, terapia obligatoria o cierre del taller por quejas. Yo lo encontré en casa. Sentado en la cocina con una botella de orujo a medio.
Acaba conmigo. Javi, Diles todo. Que mi hermano. Que lo maté con palabras. Lágrimas. Por fin. Surcando surcos en su rostro. Me senté frente. El magnetófono entre nosotros como juez. No acabo contigo. José, Acabamos juntos. Admite. Cambia. Por las chicas. Por mamá. Él asintió. Roto pero vivo. Lo admito. Fui un cobarde. Te quiero. hijo, Como a Paco. Demasiado tarde. Abracé al hombre que me destruyó. No por olvido, sino por renacer. Ourense. Testigo silenciosa. Empezó a sanar, un arco iris improvisado en la Plaza de Ferro durante una manifestación LGTB. Aplausos para mí en el mesón. El clímax no fue destrucción, fue liberación. Cruda y sangrienta como un parto. El Uca Otrao se extendió como la marea del Miño, subiendo lento. Lavando lo podrido pero dejando algas en la orilla. Recuerdos que pican al tacto. José vendió el taller no por ruina, sino por necesidad de aire. Mudándose a un piso modesto en el barrio de Osomeso. Donde las casas nuevas huelen a promesa y a olvido. No era castigo divino, era elección, terapia semanal con la misma psicóloga. Grupos de hombres por la igualdad en el ayuntamiento. Donde confesaba su veneno a extraños que asentían sin juzgar. Aprendo a callar el odio. Me dijo una vez por teléfono. Voz ronca pero limpia. Por ti. Por Paco. Las chicas florecieron en la fractura. María dejó su trabajo en la oficina por un curso de mediación familiar en Santiago. Quiero ayudar a los que vienen detrás. Dijo. Con ojos brillantes como los de Elena en sus mejores días. Lucía. Siempre la soñadora. Empezó a pintar, lienzos de ríos turbulentos y figuras entrelazadas. Amores sin etiquetas. Que expuso en una galería pequeña de la Rúa do Paseo. Es por ti. Javi, Por ser valiente cuando nosotras no podíamos. Nos reuníamos los domingos en la casa vieja. Ahora alquilada a una familia joven. Comiendo empanada que María horneaba con receta de mi madre. Riendo de anécdotas que antes dolían. Yo. El epicentro. Caminé por el filo de la curación. El trabajo en la librería Queer me ancló, estanterías llenas de Rosales y Almodóvar. Clientes que compartían historias de salidas del armario en pueblos gallegos donde la niebla oculta más que el deseo. Conocí a Diego en una lectura de poesía LGTB, alto. Con pecas como constelaciones y una risa que disipaba sombras. Nuestro primer beso fue en el puente romano. Bajo la luna llena de agosto. El río susurrando aprobación. No fue perfecto, discutimos por mis miedos residuales. Noches en que despertaba sudando pesadillas de expulsión. Pero era real, sexo torpe y tierno. Conversaciones hasta el alba sobre sueños de huir a Barcelona o quedarnos para cambiar a Ourense. José y yo reconstruimos a pedazos. Una tarde de otoño. Lo invité a pescar al Sil. Como en los viejos tiempos falsos. Sentados en la orilla. Cañas inertes en las manos. Habló de Paco, era artista. ¿sabes? Pintaba paisajes que nadie veía. Yo lo quemé sus cuadros. Por protegerlo. ¿Qué idiota? Le mostré fotos de mi teléfono y yo con Diego. Sonriendo en la romería de San Roque. Esto es lo que él merecía.
Amor sin vergüenza. José asintió. Tirando la caña al agua, lo siento. Hijo, Si pudiera volver. No volví atrás, avancé. La cinta. Ahora un relicario. La guardé en una caja con las cenizas simbólicas de nuestras viejas vidas. Elena visitaba en sueños, bien hecho. Mi valiente. Ourense cambió sutilmente, un club LGTB en el centro. Charlas en escuelas sobre diversidad. Mi historia anónima inspirando a un chico del instituto que me escribió, gracias por mostrar que se puede. El precio fue alto, cicatrices que duelen en días de lluvia. Dudas que susurran no mereces. Pero la curación no es lineal, es río. Curvándose alrededor de obstáculos. Un año después. En la tumba de mi madre. Con Diego a mi lado y José al otro, manos unidas en un círculo improbable. Dejé una margarita y pregunté al viento, ¿es suficiente? El sol se filtró entre nubes, dorando las cruces. Y supe, no hay suficiente. Solo seguir. En esa corriente. Libre al fin. El eco de Elena rió suave, vive. Javier. Eso es todo. Y así. En las calles empedradas de Ourense. Bajo un cielo que promete tormentas pero entrega arcoíris. Caminé hacia lo que queda, una familia rehecha. Un amor que no se esconde. Y la certeza de que las verdades dichas, aunque duelan, son las que nos salvan.